Bienvenidos a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es 18 de agosto y damos entonces inicio a la tercera parte para abordar la tercera pregunta que encontramos en el libro de Eclesiastés. Si no ha visto los anteriores, bueno, fácil lo puede buscar. Nos referimos a las preguntas punzantes que están a lo largo del libro de Eclesiastés, o el predicador, también llamado así. Y nos vamos al capítulo 2. Voy a leer los dos primeros versos, donde encontramos entonces esta pregunta en específico. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas, he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: ¿enloqueces? Y al placer, ¿de qué sirve esto? Esta es la pregunta: ¿de qué sirve esto? En las preguntas, en el fondo, lo que subyace prácticamente como un denominador común, para usar el lenguaje matemático, es encontrar la utilidad, el provecho, el propósito. ¿De qué? ¿De qué sirve esto? Dice Salomón. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio? Repito. Y son por lo menos 4 cosas que uno observa a las que en el fondo Salomón le hace como el escáner, le hace el examen. Son por lo menos 4 cosas que están muy vigentes por lo demás hoy día. Primero dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Te probaré con alegría. Pone atención él a la algazara, de alguna forma al divertirse, si ustedes quieren, a la industria del entretenimiento. Yo puedo imaginarme, no está acá, por eso uso la palabra puedo imaginarme, que el rey Salomón de pronto puso atención a lo que en los reyes se usaba mucho, y era la actuación, o ellos tenían bufones o arlequines, que de alguna forma eran artistas que su función era producir o montar, entre comillas podríamos decir, show, para que el rey y su corte o los que él quisiera invitar pudieran divertirse. Entonces podríamos hablar perfectamente acá que él pone atención a la industria de la entretención. Se dice que entre los judíos hay muy buenos humoristas, o les gusta el humor también. Bueno, hay 2 insignes, uno es Chaplin y el otro es Jerry Lewis, ambos judíos. Dicho eso, es simplemente poner atención a la industria de la entretención, ese de entretener. Pero él al final se hace la pregunta: ¿de qué sirve esto? O antes llega a una conclusión donde dice: esta cuestión es vano, es vanidad. Cuando habla de vanidad, lo tenemos que ver, es que anda buscando algo sustancial, y él llega a la conclusión que esto es insustancial, no tiene contenido. La industria de la entretención. Quizás se reían, pero dice: ¿y para qué sirve esto?
Se iban los bufones, se iban los arlequines y se quedaba con esa sensación, que quizás esa es la más angustiante, la sensación de vacío, de algo que no tiene sustancia, no tiene contenido. Luego de la alegría dice, y gozarás de bienes. Ese fue lo próximo, los bienes. Y aquí tenemos que poner atención al materialismo. Bueno, todo el libro de Eclesiastés usted lo puede leer, y obviamente que fue un reino, aparte de majestuoso, fue un reino rico en bienes materiales. Pero él pone atención a querer gozar de los bienes. Pero llega a la misma conclusión, el materialismo no llena. Yo quiero simplemente sugerirle un ejercicio. No sé qué cosas materiales tiene usted, pero lo que sea. Pensemos un vehículo. Haga este ejercicio. Acérquese, tóquelo, golpéelo y dígale, tú no tienes alma. Y así pasa con el materialismo, con esa abundancia de bienes. Yo conozco personalmente gente muy cercana acá en Suiza, que el problema del dinero no es una preocupación. O sea, pueden comprarse en un sentido lo que se les antoje. Uno puede ver gente con mucho dinero acá, en distintas ciudades, obviamente prácticamente en toda Suiza, un país muy próspero. Pero ahí está la pregunta, el materialismo. ¿De qué sirve esto? ¿Cuál es el contenido de tener bienes y gozar de los bienes? ¿Y sabe a qué conclusión un poco he llegado observando todo esto? Cuando muestran a la gente adinerada en distintos lugares, con espectáculos especiales que se hacen en distintos momentos del año, que de pronto también esa vida opulenta los obliga o los ha llevado a que casi no tienen relaciones significativas. Pueden hacer lo que quieran, pero de pronto tienen que estar inventando y inventando para hacer cosas. El materialismo, que uno lo puede ver en distintas escalas, pero que viven en cárceles. Por ejemplo, los jugadores de fútbol viven en cárceles. No pueden vivir como la gente normal. No pueden salir, no pueden pasear. No pueden disfrutar de la vida normal porque en todos lados los acosan y en todos lados los van a identificar y al final viven en una cárcel con millones y millones y millones. Y quizás tengan una vida mucho más pobre que cualquiera que puede moverse sin ninguna restricción, aunque sea en una bicicleta, caminando o haciendo un viaje hasta en bus, en tren. Tienen más libertad y más posibilidades que estos multimillonarios que no pueden salir y que viven en una cárcel. Entonces, los bienes, ¿de qué sirven esto? Y uno puede observar que mientras más bienes hay, se han hecho estudios sobre eso y no es muy difícil imaginarse. Aumentan todas las preocupaciones. Aquellos que tienen la segunda vivienda
todo lo que le demanda la preocupación por esa segunda vivienda. No solamente el aseo, evitar que la humedad haga su trabajo, cuidarla, pagar quizás a alguien, etcétera, etcétera. Y después todo lo demás, lo que demanda todo eso, el materialismo. Yo he aprendido acá, porque son muy realistas, eso sí que les puedo reconocer acá, lo que una vez escuché y que ahora yo lo veo y lo veo en mi propia vida, que la sabiduría consiste en renunciar, reducir, simplificar. Y yo lo veo en familias que tienen una casa muy grande, pero después se quedan los dos jubilados solos y rápidamente piensan, bueno, esto pasa a los hijos o al hijo que esté más cerca en un sentido y ya le ceden y ellos se van a lugares más reducidos. Entonces, renunciar, reducir, simplificar. Lo he visto en la trayectoria de mi suegra, que ahora está en un hogar de ancianos, con lo mínimo de sus cosas personales. Y haber dedicado toda una vida también al trabajo, viviendo en una casa muy, muy, muy grande. Pero ahora todo reducido. Y muchos lo asimilan de una forma tan natural, tan realistas. Ya no podré subir escaleras, ya no puedo moverme. ¿Para qué una casa tan grande? El materialismo. El aumentar. Salomón dice, esto también carece de contenido. Luego pásalo a la diversión directamente, distinto a lo que era la risa, ahora ya a experimentar. Dice, a la risa dices, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Hoy día he descubierto muchas personas que, ayer mismo hablaba con un hombre que dijo que ya desechó el televisor, un hombre joven. Muchos no quieren ver noticias, de alguna forma borrarse de todo el desastre que se ve en el mundo entero. Claro, no van a elegir reírse y reírse. O a lo mejor hay algunos que lo único que les gusta ver, escenas o películas o lo que sea, que lleven a reírse. Riámonos mejor, porque hay tantas razones para llorar. Riámonos, olvidémonos de todo este desastre. Ahora, el caso de David, el caso de Salomón como rey, él tenía todas las posibilidades de poder, de alguna forma, divertirse todos los días. Por lo demás, los medios de comunicación eran todos prácticamente directos y dicen los historiadores que todos estos artistas itinerantes son los que de alguna forma le traían información de lo que pasaba en el mundo real, porque ellos no lo conocían, ellos no sabían. Vivían en un mundo de cristal, vivían en una burbuja. Y hoy día quizás muchos quisieran vivir así. Bueno, vamos a reírnos mejor, vamos a olvidar lo que está. Pongamos atención a cosas más entretenidas. Bueno, aquí tenemos a Salomón. Y de pronto se dio cuenta que entre la risa y la locura hay solo un paso. A la risa dije enloqueces. La diversión, sin contenido. Y después llega al hedonismo. El hedonismo es la filosofía que ha planteado que el placer
es todo el sentido de la vida. Y al placer, dice él, ¿de qué sirve esto? Él no nos da detalles. ¿Qué significó el placer? ¿Qué cosas hizo de placer? Pero en algunas otras partes uno puede de alguna forma también enterarse. Con las esposas y las concubinas. Si uno piensa en esa área del placer. Pero si usted se da cuenta hoy día, en el mundo entero, el hedonismo es la filosofía. La gente joven, si no hay placer, se deprimen. Ustedes saben que con el tiempo del corona salió obviamente a la luz esto que tiene abocado a tanta gente que tiene que ver con el placer. Aquellos que no saben estar solos, que no saben estar con un libro, leer. Y después del corona se han observado todo el desastre de la salud mental. Y creo que gran parte del tema es por el estilo de vida que siempre se ha llevado, donde hay que tener placer. La vida es placer. Y el corona obligó a la gente a las cuarentenas, obligó a encerrarse, a tener miedo permanentemente, a andar protegido por todos lados. Y entonces sale a la luz esto, que si no hay placer, entonces no hay sentido. Y Salomón pone en el escáner el placer. Y dice, pero ¿de qué sirve esto? Todas estas cosas que hemos visto con las preguntas anteriores, en el fondo el gran drama que tiene Salomón es la trascendencia. Y ve que todas estas cosas que él de alguna forma está observando, incluso lo que precede el capítulo 2, todo un desarrollo en sabiduría, en conocer cosas y todo, sin embargo todo da la impresión que se queda corto y no le satisface y no le sirve para encontrar trascendencia. ¿Qué es lo que perdura más allá del acto mismo? Entonces, su gran drama es que todo queda atrapado en el espacio y en el tiempo. Y que por más divertido, que carcajada, que tener miles de cosas y darle rienda suelta al cuerpo y darle al cuerpo lo que el cuerpo pide, al final todo queda atrapado en el espacio y en el tiempo. Y la vida sigue. Y entonces la sensación de vacío, porque no hay trascendencia. Y esa es su lucha entre lo temporal y lo trascendente. Y aquí vemos otras cosas más, que son tan populares. La alegría, el materialismo, la diversión, el hedonismo. Todo cae bajo la misma conclusión. ¿De qué sirve esto? Estas preguntas deberíamos hacerlas a quienes están abocados en eso y de alguna manera tendrían que estar dispuestos a responder esta pregunta. Bueno, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Porque al final el placer y la diversión y todo eso está muy cerca de la muerte. Para mucha gente, cuando hablan de diversión, se encuentran con la muerte. Por ejemplo, por intoxicaciones. Otros llegan a la cárcel. Porque, por ejemplo,
como creen que pueden hacer lo que quieren, violan a mujeres en las fiestas. Y usted puede seguir observando. Voy a pasarla bien, dicen. Y terminan o en el hospital, o en el cementerio, o en la cárcel. ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, gracias por su atención. Será hasta la próxima, en la próxima pregunta. Si usted quiere, acá abajo puede dejar su comentario. Además hay datos personales míos que si quiere también los puede inspeccionar. Está en mi correo electrónico si desea también tomar contacto conmigo. Gracias, será hasta la próxima pregunta, la próxima entrega. Cuídense y nos vemos.